Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de No Soy Nerd Podcast. Hoy estamos en nuestro segundo episodio del año 2023 y pues estamos aquí para dar continuidad un poquito a los temas que tenemos en agenda. Y el día de hoy vamos a tratar un tema pues yo creo que interesante para todos y es hablar un poquito sobre los influencers. ¿Qué significa ser influencer? Y sobre todo en el ámbito científico, ¿no? ¿Qué significa ser un influencer, un divulgador de ciencia en estos tiempos? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué complicaciones conlleva estar ahí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es pues el estilo de vida o las implicaciones que tiene para nuestro día a día intentar ser un poquito de, pues intentar ser un influencer, o los que ya son influencers, cómo es para ellos todo esto y se puede sobrellevar un poquito. Y para ello, pues siempre le doy la bienvenida a los ya conocidos por todos, Yevet López Campos, que está aquí, el ya maestro en ciencias, casi empezando a ser doctor, ya Hablarle próximamente. de usted. Ya, don maestro, Sí, don por favor. maestro. Ya es don maestro. Y por acá al señor doctor, casi Gracias. postdoctorante, el buen Bruno Flores. Humilde. Bruno, El sí, así humilde es. Bruno Flores directamente desde Veracruz. Gracias. Se hace lo que se puede. Toda una mezcla, ¿no? Desde Toluca, Yevet, desde Veracruz, Bruno, y un servidor desde la Bella Airosa, bueno, desde Hidalgo. A mí dime, señor doctor profesor Yemet, por favor. Señor doctor, profesor Yevet. Si no quiero nada. Y agreguémosle un don, ¿no? Para ser un poquito más colombiano. Si no, no cuenta. Ándale. No, Yemet para todos, Yemet para la racita, claro que sí. Yevet para la raza. Y Entonces Bruno, hoy vamos a Ay, hablar de influencers. influencers de Beto, ciencia. pero espera. Pero vamos a hablar de los buenos y los no tan buenos. De los Porque si buenos nos y no tan enfocamos solo en buenos. los buenos, sí, no, porque si nos enfocamos solo en los buenos, pues está aburrido, la verdad. O sea, Qué hay, aburrido. hay influencers. Esperemos que nadie Bueno, vea a los buenos, porque si no nos va a llover ahí su hate, ¿no? Porque, oye, lo que hacen está muy chido, ¿eh? Va a llegar no el... sé, Es que yo creo que si es bueno, pues sí, eso se puede decir de ciencia. Si es malo, es un influencer que le tira a lo pseudocientífico, ¿no? Más, sí, no, más bien eso es como influencer sensacionalista que trata de agarrarse. Un influencer de pseudociencia. Ándale, exacto. vamos no a decir que son buenos o malos, simplemente vamos a decir que el número de seguidores no es el equivalente a su éxito o a su verdad o a cuestiones, sino que simplemente vamos a soltar un número de influencers, vamos a decir algunos, y que cada quien juzgue si lo que dicen o comentan, si son autoridad en el área, si no lo son, Pues si han dicho alguna barrabasada, es que como dices, ¿no? O sea, al final de no sé. cuentas, el número de seguidores no, ni te valida como tal, ni te hace que te hagas la verdad. Y digo, a la hora de divulgar ciencia, pues tampoco es como que tú tengas la verdad absoluta, ¿no? Al final de cuentas, tú tratas pues de traducir temas complejos, hacerlo lo más amigable posible, lo más entendible y, y ya, ¿no? Pero al final de cuentas tú también puedes tener tendencias a caer en tus propias creencias, en tu propia ideología, dejarte llevar por sesgos que tengas por ahí muy marcados. Puedes estar en el problema de no actualizarte, ¿no? O sea, no estar al pendiente de la nueva evidencia y de no estarte actualizando, entonces ahí puedes caer en eso y muchas veces pues puedes caer en la desinformación. Yo creo que un buen influencer de ciencia es aquel que acepta la crítica, ¿no? Y que si alguien lo trata de desmentir, da argumentos del por qué, bueno, o sea, tienes abierto a ese debate. No que se esté peleando con medio mundo tampoco, ¿no? Pero que sí esté abierto a eso, a reconocer cuando se equivoca y también, pues, ser humilde, ¿no? Y no estar ahí. Y a mí algo que de hecho me molesta o no me da desconfianza siempre que veo a alguien así divulgando ciencias cuando pone por delante, cuando alguien lo contradice, pone por delante sus títulos, ¿no? Es como de, ¿tú qué vas a saber si yo soy, no sé, doctor en tal cosa y tengo tantos años y he estado en tal lugar y en el extranjero y acá y acá? Digo, como que poner tus títulos por delante antes que los argumentos, antes que las evidencias, pues como que no es,
no generara mucha confianza. Bueno, entonces no me digas señor profesor, doctor Patricio, entonces. No, pero sí, Tú, lo, Pero, totalmente. tú mismo le Más bien dijiste. los argumentos es lo que pesa, ¿no? O sea, los argumentos, la investigación y todo esto es lo que realmente, pues, Sí, porque si no caemos en la falacia de autoridad, ¿no? sí, exacto, exacto. En el ad baculum, Un baculum. que porque yo tengo el bastón, todos me la punto, 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 punto. Giscard. Persinan. Sí, sí, sí. Pellizcan, Cualquiera que les guste más. Sí, agregue su sin palabra decirte. favorita. Agregue su palabra favorita. Es que sí, es así como Pero sí, de... Y luego, muchos luego, utilizan el ad baculum, sí, tienes sí. mucha Y razón. luego a veces hasta, incluso cuando hacen, hay personas que se dedican a divulgar y dicen, pues es que como lo dice tal persona, ¿no? O como lo dice tal investigador, como lo dice, pero no es como que lo diga, deben ser en las evidencias, ¿no? ¿Qué evidencias mostró? Tiene que haber eso detrás, no lo que diga una sola persona. Puede ser experto en el área, puede ser un... Que es mucho lo que pasa cuando entra mucho la pseudociencia, cuando te dicen, es que tal premio Nobel ha dicho esto y esto y esto, ¿no? Y como lo dijo un premio Nobel, pues ya es, es verdad y punto. Y pues no, así Y las cosas no son así, no deberían ser así. no, totalmente. Y de hecho, bueno, yo sí quería decir que presentar algún ejemplo de hasta dónde la malinformación de un influencer puede llegar a impactar en la vida de algún país. Pero si quieren, no sé, empecemos con sus influencers. ¿Alguno No, que no, Ya te iba a ustedes... decir, ya lo ¿quieres dijiste, empezar dale, con los dale. malos? Está bien, está De una bien. vez, dilo, Bruno, ¿cuál? Danos ese ejemplo. Bueno, bueno, ya aquí empezando en materia, el detalle de la persona que les voy a presentar, eh, básicamente era alguien que se llevaba muy bien con los políticos de los años principios del siglo XX en Rusia. Estoy hablando de Denisovich Lysenko. Lysenko que fundó el lisenkoísmo, perdón. Uy, otra vez llega el lisencoísmo a Básicamente, nosotros. sí, es que Siempre, de hecho, siempre llega. o sea, quise traer este ejemplo aquí, porque básicamente es un influencer de su tiempo que se hizo muy cuate y que al ser amigo de ciertas personas influyentes dentro de, pues, la URSS, pues sus ideas pseudocientíficas fueron tomadas como ideas que debían ser propagadas por el gobierno. Y vaya, eh, o sea, realmente, créanme, realmente por eso lo expongo, porque es como el ejemplo de alguien que era cuate, que al parecer tenía sus teorías y todo esto, tuvo un impacto muy fuerte y la verdad es que sí está, o sea, sí está feo, o sea, sí está feo. Para el que no sepa qué es el licenciismo, perdón, puede irse a algunos de nuestros episodios pasados, ahí lo estamos hablando, pero Hablamos. básicamente se centra en las ideas sobre biología, básicamente se opone a la genética, Sí. apoyando nociones como de Lamarck y cuestiones por el estilo. Entonces, pues digamos que, ay, a ciencia cierta, básicamente lo que decía es que si esta semilla soportó estas condiciones muy fuertes y todo esto, pues iba a ser una semilla más fuerte y que eso lo iba a heredar y bla, 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 y ta, ta, ta. Eh, no sé si lo quieran complementar con algún otro ejemplo, pero Es la que verdad es que estas ideas las trasladaron a personas y Es que como que no. tergiversó muchas cosas, ¿no? O sea, aparte de que se oponía al darwinismo y demás, tergiversó y dio sus propias interpretaciones y todo. Y lo peor, y como dices, fue, a pesar de que ya tiene muchos años, digo, no es como el concepto de influencer científico que conocemos ahora, pero pues en su tiempo se puede decir que sí lo fue, ¿no? Porque como dices, él tenía toda esta influencia política y era como el sueño pues de, de esa tendencia, de esa visión política, ¿no? Como como lo dijimos en el episodio pasado, como el chico de origen humilde que gracias a, pues a la ayuda social, ¿no? A la estructura social que había, gracias al Estado pudo estudiar, ¿no? Pudo, pudo llegar a tener un título, pudo todo esto, entonces era como el héroe perfecto
y pues la URSS en su momento lo levantó. Llevaba todas sus creencias ideológicas y demás, las llevaba a la ciencia, por eso terminó siendo pseudocientífico, al punto de que decía pues que él era, todo lo demás era el malvado capitalismo, ¿no? Como todo lo occidente era el malvado capitalismo y solo la ciencia que él hacía era la verdadera porque pues no era capitalista, ¿no? Si le suena algo similar de la actualidad, pues así es, así pasa. Pero sí, Debe ser otro país, Beto. debe ser otro No sé de qué país. país estás hablando. Pero pues así pasó, ¿no? Y lo malo de eso es que, como dices, llevó incluso hasta uno de los factores que afectó las hambrunas de ese entonces, ¿no? Exacto, sí. Él fue uno de los factores de las hambrunas. Y no solo en Rusia, también porque incluso en su momento China Bueno, pues la tomó, URSS y tom- todas las partes socialistas, ¿no? exacto, porque China también tomó muchos de sus ideas y la trasladó allá. Por ejemplo, una idea muy loca que tenía era que si tú plantabas mucho, no sé, tu maíz, ¿no? Si tú plantabas maíz, muchas semillas juntas, ibas a tener mayor producción porque no iban a competir entre ellas. Cosa que no se puede demostrar y cualquier persona que alguna vez en su vida haya sembrado o haya estado en contacto con esto, sabe que no es posible Con el porque campo. con el campo, incluso entre las mismas especies, pues también compiten por el alimento, ¿no? Por los nutrientes. Y cosas como esas, cuestiones de que cómo enterrar la semilla y demás, o sea, cosas que él decía, pero que se tomaban como la palabra, casi casi como palabra de Dios, ¿no? Era como que, y nadie se preocupaba por demostrarlas. Y ahora como en la parte de esto, de la agronomía y todo esto, pues los estudios son muy largos, ¿no? Pueden llevarse 5 o 6 años. Entonces, mientras alguien lo desmentía, él ya estaba, él ya estaba consolidado y llegó a ser presidente de la Escuela de Ciencias y todo el rollo, ¿no? O sea, tuvo puestos muy, muy altos. Y quien se atrevía a contradecirlo, pues en esos tiempos ya sabemos lo que le pasaba a los que no iban con la, con Con la el, con corriente. la corriente. Ocurrían cosas, vamos a dejarlo así. Obviamente cuestionaban al sistema y el sistema decía, cuestióname, no hay ningún problema y se autorregulaba y mejoraba. De hecho, eso es Sí, lo que claro. pasa en... Claramente, ¿no? Sí, Claro, obviamente, Beto, por Que favor. algún sí. sistema diga, cuestióname. Pero ya si quieren conocer un poquito más esta historia, la platicamos cuando invitamos a nuestro amigo Jorge en el episodio donde hablamos ¿Sobre qué hablamos esa vez? No me acuerdo el título de ese episodio. Creo que era sobre pseudociencias No, Ajá, como era tal. sobre. No, 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 pseudociencias. era la. Historias trágicas en la ciencia. Ah, sí, Bueno, no historias de trágicas, terror, pero historias de terror. historia de Fue, terror, fue en el exactamente. especial de Día de Muertos o de Sí, Halloween. Ahí, exactamente. ahí lo pueden encontrar, si lo buscan en nuestro catálogo, ahí está. Y ahí está un poco más explícita toda la historia, Que cómo llegó. justamente ahorita, bueno, no sé si decirlo porque no lo he leído, pero tengo que leerlo porque puede caer Échalo. en mala información. Pero hay un libro que se llama El cirujano del Picayelo, Ajá. de un, pues no sé si decirle científico, porque realmente es muy difícil encontrar su background, pero es un escritor Ok. gringo y pues los gringos son medio extraños, no sé si creerle del todo. Pero digo, o sea, él hace una recopilación bibliográfica de muchas historias de terror en la ciencia que podríamos abarcar Ok. tal vez en otro capítulo así. Podría ser, podría Sí. ser. ¿Por qué Pero no? vaya, vamos a explorarlo con un buen escrutinio y con un buen criterio. Y si lo consideramos bien, pues ya, le damos. Le damos. Pero bueno, Pero ya sí, o pasamos, sea, ya pasamos mencionamos el ejemplo el ejemplo del primer influencer. De hecho, este escritor empieza a ser un del poco impacto. influencer, ¿eh? Empieza a ser, porque ha ganado premios en Estados Unidos, pero, o sea, premios de literatura. Mm, Y no tanto premios de ciencia, sino de literatura, porque vaya, o la audiencia sí se sorprende, ¿no? Que alguien te diga que un científico experimentó con la primera dama con un picayelos de hace mucho tiempo y así empezaron las lobotomías, pues dices, no manches, qué buen tema para sacarle en la peda, ¿no? exacto. Pero vaya, no significa que sea cierto, Entonces, pero puede que sí, puede que pues no, no hay que sé, ¿sabes? investigarlo. Recuerda como ay, ¿cómo se llamaba este libro? Se me olvidó. ¿Cuál? Un libro que hablaba sobre. La premisa era que era un señor que se había ido a un lugar allá por la frontera norte y que estaba con un chamán y que aprendió.
El alquimista, ¿no? No. No, no recuerdo, lo voy a buscar después. Jacobo Greenberg, este vato, Pero ¿cuál era el libro que escribió? no me acuerdo. Ay, es que Vamos a buscarlo. era un buen ejemplo de esto, era un buen ejemplo de esto, de este señor. Que para no hacer ese cuento muy largo, escribió un libro que era algo así como las enseñanzas de don, no sé, un don y era un chamán, el nombre de un chamán. Pero no recuerdo ahorita, se me fue el nombre. Y esta persona escribió un libro en el que se supone que él era un hombre de ciencia, ¿no? Se supone. Y y entonces él escribe un libro en el que se supone que él fue y estuvo, narra la historia en la que estuvo con con un chamán. Y él, según al principio, él dice que era muy, pues no era muy crédulo al respecto y demás, pero que con el tiempo, pues fue Empezó a narrando, creer. ajá, como que fue cayendo y narró un montón de cosas así medias, muy, pues muy fantásticas, ¿no? Fantasiosas. Sin embargo, pues tuvo pues mucho impacto. De hecho, la primera vez que me lo recomendaron fue así como, es que sí te pone a pensar, ¿no? Como que sí es cierto, como que tienes eso y sí está muy bien detallado y no sé qué, y ganó también premios y se volvió así una celebridad. Y después creo que escribió después otro libro, como que volvía como la segunda parte, pero Pero por lo mismo, ¿no? O sea, tenía como que las credenciales, daba como que razones y no sé qué. Y toda esa popularidad lo llevó a cierta fama. Y al final de cuentas, quieras o no, pues termina siendo un influencer, ¿no? De tú Pues que sí, eres sí. tú dices yo soy pues mira, es que esta persona de ciencia y tiene este premio y está acá y acá. Mira, y él dice Realmente y vivió esa experiencia. Y entonces vendes la No idea de es, que un chamán sea real o tenga poderes o tenga esa conexión mística y todo este rollo. ya sé cuál dices, es el de las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda, ¿no? Ese mero, Carlos Castañeda, exacto. Él, Sí, las sí, enseñanzas de sí. ese señor. Pero pues ya si te te- pones a investigar un poquito más, pues nada cuadra, ¿no? Porque pues la comunidad de donde supone que era el señor, ¿cómo dijiste que se llama? Las enseñanzas de Don Juan es Ah, de Don Juan. una forma yaqui, Ujú. yaqui de conocimiento. Se Ujú. supone que si ves lo de comparas y te lees un poquito más sobre los yaquis, su forma, su cultura y todo esto, no encuadra muy bien con lo que él dice. Tiene muchas cosas que no van cronológicamente bien. No tiene sentido lo que él dice. En sus viajes que dice que hizo tampoco cuadra los tiempos. Entonces te das cuenta que al final todo es pues mera literatura, ¿no? Como escribirías un libro de ciencia ficción, pues básicamente es algo similar, ¿no? Sin embargo, pues ahí Híjole, está. es que sí, tomarte las cosas literal, sí, no criticamos a ciertos libros en específico, de ciertas culturas, donde dicen que tienes que seguirlos al pie de la letra de manera literal, ¿no? No nos referimos, o sea, sí, cuestionense, o sea, hasta para leer esos libros Casi hay que casi ser dice, críticos. casi casi dice la Biblia, Bruno. No, yo no dije ese libro, yo no dije ese libro, Eso lo dijo pero Yevet. eso lo dijo Llevet. Pero si, Llevet muy mal, ¿eh? si alguien mis se palabras, enoja. mis palabras. Bueno, perdón, déjame rectificar. No dije Biblia, dije Corán. El Ándale. Corán. O sea, eh, cuidado, no queremos generar una yihad, Llevet, por favor. Pero bueno, ahí Este, está. Y eso es pero sobre sean todo. críticos, o sea, ajá, aún con esos libros, sean críticos, Sí, porque no son incluso. tan literales. Pero bueno, tenemos aquí los dos factores, ¿no? Porque sí, un bestseller puede ser, o sea, es influencer, tal vez en otra época, tal vez no en redes sociales como los conocemos, pero antes un bestseller era pues un influencer de la literatura. Sí. Y tanto tenemos como estos ejemplos, como se mencionaron, como Carlos Castañeda, como, bueno, el que yo mencionaba es Shan Kem o algo así, que es de Estados Unidos, pero vaya, también tenemos otros ponentes de la literatura sobre este tema, como puede ser Carl Sagan. Carl Sagan justamente también es Muy. bueno, se empezó a influenciar a las personas a través de sus libros. Y era un gran divulgador. ¿Cómo Exactamente. olvidar Cosmos? De hecho, de sus libros pasó a una serie, bueno, primero pasó a unos cortometrajes y después pasó a la serie de Cosmos. Y bueno, esta serie, pues ya saben que hubo una versión de los años 90 y después una versión
justamente con Neil deGrasse Tyson, y también él es otro influencer ya un poquito más moderno. Sí, ya fue de los más modernillos, ¿no? Pero sí, y él siempre tenía muy buena referencia, ¿no? Era como que un modelo a seguir a la hora de divulgar. O sea, Exactamente, sí. te atrapaba bastante. De hecho, en sus libros, cuando tú lees y todo te lo cuenta y todas las referencias que te da y todo este rollo, o sea, está muy bien. Lo da como que un lenguaje muy amigable para todos que podemos entender y a la par te tiene muy buenas referencias y en sus programas como la serie, genial. Sí, Sí, y te lo va explicando detalladamente, ¿no? Como paso a paso. Yo me acuerdo muy bien de haber visto el número Google, bueno, de haber leído sobre el número Google, justamente de Carl Ajá. Sagan, que es el número Google del 100 a la 100 a la 100, ¿no? ujú. O, bueno, tengo que Uno por verificar 10 a la bien. 100. Ajá, un uno con 100 ceros. Más, ¿no? Ese es el Google. El número era un 100, ajá, un uno con 100 ceros elevado a la 100. Ajá, ese, sí, tienes razón, es el 10 elevado a la centésima potencia, sí, tienes toda la razón. Y que justamente su ejemplificación es pues, con un rollito de papel, Ajá, que lo va extendiendo, lo va extendiendo, lo va extendiendo, y pues lo compara con kilómetros, o sea, pues eso me hace, bueno, me recuerdo que me hizo pensar que pues como así como las matemáticas son un concepto abstracto, pero es un lenguaje universal, se pueden ir aplicando a los fenómenos físicos que están en en nuestro entorno. Y es un poco de lo que intenta hacer en sus libros, en su serie, en sus cortometrajes. Y lo explica de una manera tan fácil de entender que te atrapa y te hace querer amar la ciencia, ¿no? Bueno, vaya, amar la ciencia, no querer amar, amarla. Amarla. es que ser divulgador de ciencia en sí mismo, o sea, ser investigador y ser divulgador muchas veces son cosas totalmente diferentes. O sea, Exacto. partiendo de que, por ejemplo, tristemente, mm, eso de que quieras obligar a un investigador, un científico, a dar clases, por ejemplo, ahí es donde está el detalle, o viceversa, que a lo mejor quieras obligar a un muy buen profesor A ser o a un investigador. docente a hacer investigación. O sea, híjole, yo siento que son puntos que pulir actualmente. O sea, ambas actividades son muy loables porque la habilidad de comunicar ciencia a las masas no la tiene cualquiera. Y eso tiene mucha relación con el tema de los influencers y por eso se presta mucho a la mala información, porque Exacto, tantito encontramos a alguien que siente que sabe y que sabe comunicar, es por ahí por donde empiezan este tipo de problemas contra gente que sí sabe, pero muchas veces Le cuesta no mucho. sabe cómo comunicar. Ajá, o Cuesta le cuesta, mucho. sí. Cuesta mucho, por ejemplo, cuando he visto varias veces a investigadores que están a la hora de querer hacer algo que les pues, trata de hacerlo como muy sencillo, como muy entendible y se complica la vida muchísimo, ¿no? O sea, empiezan a sacar términos bueno, terminología muy complicada que no cualquier persona, que no ni siquiera conoces en tu día a pues día. sí, son Entonces, tecnicismos, ¿no? son muchos tecnicismos que pues no, y entonces termina siendo aburrido y termina generando como un tipo de rechazo en la sociedad más que atrapar. Y el influencer, no, perdón, el divulgador, los buenos divulgadores, no, pues son una maravilla a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, con palabras sencillas, con lenguaje que todos pueden entender, con ejemplos de la vida cotidiana que cualquier persona puede ser, visualizarse y tener la experiencia, pues se puede comunicar con temas muy complejos, ¿no? ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a la doctora Fierro, se apellida, la que es de la UNAM, Julieta Fierro, Julieta Fierro? eh, Está en la serie de Netflix, por si no la han visto, la de Dark, para Dark. Hice unos capítulos con Netflix para explicar temas Sí. complejos de la serie ajá, Dark. Y eso fue una excelente, o sea, un ejemplo de que un mexicano, pues es ella, ¿no? O sea, es excelente haciendo ese Sí, tipo de, este, de actividad. de divulgación. Ujú. Sí, o sea, ah, claro, ella es científica y es una super eminencia también en su área. Ella fue de las que votó para que Plutón no fuera planeta. Una vez contó esa anécdota.
Ah, Pero sí, en serio, eso no pero me lo para mí sí es un sabía. ejemplo, sí, para mí sí es un ejemplo de alguien extraordinario que sabe hacer investigación y sabe comunicar, pero tristemente, y no culpo a los investigadores, a veces también estás tan ensimismado en tecnicismos y todo, y quieres avanzar en tu área, que el hecho de que no te entiendan también es frustrante y dices, no, pues mejor me enfoco A lo, con aquellos que sí hablan mi idioma, pues sí. porque a veces eso pareciera, ¿no? Que hablamos diferentes idiomas, así como yo hablo mecánica cuántica avanzada y tú hablas física moderna, o tú hablas física de secundaria y yo hablo este Sí, pues es pues que así como sí, entre los, física de ajá, materia condensada. sí, Y es como entre de la misma comunidad, cada quien parece que habla diferentes. Ahora imagínate con la sí, sociedad en general, ¿no? El ciudadano común, sí, pues y no está mal, pero sí o sea, a lo mejor por eso Conacida ahorita busca tratar de acercar más a la comunidad científica a la divulgación, ¿no? sí, Ya aparecen requisitos. sí, es uno de los requisitos. O sea, yo creo que también debería abrirse espacio como para que personas que tengan, en este proceso, que se identifique que son buenas para estas actividades, pues que haya espacios como para que se puedan enfocar en esto, ¿no? O sea, que puedan entender los temas y con esas habilidades que tienen, pues se dediquen por ejemplo, que en vez de que les cuenten las publicaciones en revistas y todo esto, pues que les cuenten la divulgación que se hace en revistas de divulgación, ¿no? En espacios de divulgación. Yo creo que sería una muy buena opción si realmente quieres pues acercar a la sociedad, porque muchas veces, por mucho que lo intentes, aunque hagas, pues si no tienes esa habilidad es muy complicado, ¿no? O sea, vas a una conferencia Y, y se te complica la vida, ¿no? Entonces, he visto universidades que lo que están haciendo es tratar de que sus alumnos de posgrado pues vayan a universidades o vayan a preparatorias o vayan a otros lugares a dar como charlas y todo esto, pero pues igual lo ves, no a todo el mundo, no es para todo el mundo, ¿no? O sea, y lo puedes intentar y todo, pero no, si esa no es una de tus habilidades, pues es complicado, te puedes pulir, te puedes entrenar y lo que quieras, pero pues esa energía que vas a gastar en eso la puedes estar gastando en tu área, ¿no? En las cosas que sí, en las que sí eres bueno. Bueno, pero bueno, ojalá Pues sí. sí, no. en algún día se haga. Ojalá algún día nos den, en vez de comentar artículos, nos den contar episodios de este podcast. Ya para cuando Bruno sea presidente, ya ponga Vamos a nuevas proponerlo. reglas. Que nuestro podcast tenga un factor de impacto de 32, ¿no? Ah, la bestia. Uf, con que 32. tuviera factor de impacto de uno, con Cuartil eso. uno, ¿no? Indexado. Uf, Uf. yo lo veo, yo lo veo. Yo apoyo a Beto. Cosas como esas. Pero sí, o sea, realmente son actividades loables y por eso hacemos énfasis en este tema de los influencers, porque muchas veces se presta a que personas que tengan tantita habilidad para comunicar Sí, y crean que comprenden los temas, ¡pum! Y ejemplos de esos, por ejemplo, ¿cuál área consideran ustedes que es donde hay más pseudocientíficos influencers? Yo creo que una de medicina. ellas es medicina, astronomía, me atrevo a decir, con esto El de área la de injerencia de nutrición. Sí, el área de nutrición entra un poco en nutrición, medicina, ¿no? Como... Bueno, sí, las áreas de la salud, ¿no? En las áreas de la salud Sí, creo que hay exactamente. muchísimo. Sí. las áreas de la salud, ¿qué otra área les gusta que haya como más, o sea, todos los terraplanistas, yo los metería en astronomía o no Bueno, en sé, Pues como no creo. geociencia, ¿no? Un poquito. Porque todo lo que tiene que ver con geociencias, sismos, con estructura de la Tierra, que no es Pero, la esfera, etcétera, pues sí. pero como toda una realidad alterna, ¿no? Como ajá, y geociencias métele también alternativas. alienígenas, sí, o sea, métele, o sea, como que ahí puedes encapsular muchísimas cosas. Sí, pero Y es curioso cómo son esas áreas. Eh, acá entre nos, estaba leyendo un, este, un artículo, estaba viendo un artículo en internet que hablaba con respecto a este tipo de personas que se dedican a las pseudociencias desde ujú. nuestro punto de vista, a lo mejor ellos son científicos. Pero decía en el estudio que estas personas muchas veces, como no se sienten valoradas,
regularmente no sé, el presidente de la Asociación Terraplanista trabaja como conserje sin que eso sea de meritorio, pero tiene alguna actividad que no es del rubro científico. A lo mejor es el presidente de esto, de la Sociedad Terraplanista, trabaja en tiene su tiendita, ¿no? Por ejemplo. Pero su lógica interna es como yo sé esto que tú no sabes, yo por eso tengo cierto grado de autoridad y me siento importante. Entonces, muchas veces estas personas se acercan a ese tipo de cosas para sentirse importantes porque muchas veces psicológicamente hablando no se sienten valoradas. Entonces, al ver un grupo de personas que validan todavía sus ideas, pues eso los hace sentirse más importantes y alimenta El esta ego. sed, estas ganas, este juguito de atención con pseudociencias y por eso se fortalecen muchas veces este tipo de corrientes en el área médica, eh, en el área planetaria. Regularmente son cosas que no son tan fáciles de comprobar en el ámbito coloquial a corto tiempo. O sea, por ejemplo, yo no me podría inventar la gravedad, por ejemplo. O sea, es como de pues cae, o sea, no hay manera de contradecir, o sea, es muy complicado. Pero a lo mejor en algo de un alimento que te va a producir este beneficio, pues como te digo que te lo va a producir en 50 días, pues de aquí al día 50 pues ya no me cuestionas o en el día 49 te digo, es que no lo hiciste al pie de la letra y tienes que volver a repetir. O Es en el como día 30 este ya se te tipo de olvidó, ¿no? cosas. Ajá. Entonces, bueno, esto es como lo que quería traer así a colación de este tipo de teorías científicas sobre el comportamiento de ciertos influencers. Pues es que creo que hay No sé, ajá, como que dos grupos principales, ¿no? Están como que los que vienen de un área de la ciencia, o sea, que sí tienen una formación en el área, y los que no la tienen, ¿no? Los que no tienen como tal una formación específica, pero sí conocen del tema y se informan y todo. Y otro grupo, los que simplemente son pues por llevar la corriente, como tú dices, en ese ego de sentirte importante, de sentirte, que tú sí conociste o valorado, despertaste a la realidad y tú eres un ser especial y único, tú y unos cuantos más saliste que, de que salieron de la Matrix y ahora sí pueden hacer todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el primer grupo, entre los que sí se formaron, pues están los que se actualizan, los que sí revisan la evidencia, los que comparan, no sé, una tesis con otra, por ejemplo, y los que tratan de sacar conclusiones y son muy responsables en ir actualizando, ¿no? De decir, a ver, según la evidencia, pues esto está así, sin embargo, pues tal cosa sigue en estudio, ¿no? Y por otro están los que se cerraron, se crearon una idea, o sea, sí se formaron, se crearon una idea y fundaron sus ideas sobre algo que ya está establecido para ellos en cualquiera de sus áreas y no se mueven de ahí, ¿no? No se actualizan y siempre todo lo que comparten, lo que informan es muy sesgado. Y ejemplos, por ejemplo, como decíamos, en la parte de alimenticia, en la parte de salud, de nutrición y todo esto, se pasa bastante. O sea, si uno entra a TikTok, por ejemplo, consejos de comida, de nutrición salen por todos lados, ¿no? Y que llevas esta dieta y que esta otra dieta y que comas esto, esto y esto. Y muchos están tan cegados en su corriente o en lo que ellos creen o lo que consideran bien que se cierran a ver el resto de la evidencia disponible, ¿no? Entonces, y siempre comparten lo mismo. Pasa mucho en esta área, en no sé, ahorita que se venga uno a la mente que no sea sobre nutrición. quémalos, di nombres, todos queremos eso. Todos que pues es que están algunos médicos, fíjate que he visto muchos médicos que salen en YouTube y también en TikTok, pues que se meten a todo este rollo de este de terapias alternativas, ¿no? Que terminan en historias de terapias alternativas y se escudan detrás de que es que yo soy médico y tengo mi título en tal universidad y no sé qué. Y por ejemplo, hay una señora que es colombiana, soy muy malo recordando nombres, y bueno, para no quemar y que nadie se vaya a ofender,
pero quizá algunos sí no importa, pero bueno. Pero esa señora lo que hacía era en eso, ¿no? Yo estudié en tal peso, en tal universidad, soy médico cirujano, eso, bla, 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 bla. Y y pues doy aquí en YouTube consejos para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Y tiene su consultorio y todo el rollo. Pero en todo esto, pues sale con terapias alternativas y alimentación y todo esto. Y siempre se escuda diciendo, y siempre que habla de algún té o algún remedio, pues siempre como que tiene artículos detrás, ¿no? Pero cuando uno ve o se pone a leer los artículos que da como referencias, pues no tiene nada que ver lo que ella está diciendo con lo que está recomendando, ¿no? Y ese es otro problema, porque si tú quieres, alguien te dice, ah, pues que para que confíes, te tiene que mostrar evidencias, te tiene que buscar referencias, te tiene que mostrar artículos, te tiene que mostrar esto, ¿no? Tú dices, ah, pues ella me está mostrando los artículos y está diciendo que tal artículo dice esto y esto y esto. Pero seamos sinceros, ¿cuántas personas de las que la ven realmente van a leer ese artículo o van a comprender todo lo que dice ese artículo, ¿no? Entonces, puede hablar de que, es que tal planta tiene, pues, tiene ciertas propiedades para tratar, ¿qué te gusta? Una ocasión escuché que dijo que para tratar el autismo, ¿no? No voy a decir la planta porque después por ahí alguien puede escuchar y ponerse a tomar tecitos de esto, ¿no? Y lo que decía el artículo era que sí se había visto una disminución, pero no lo curaba, o sea, era una influencia como para ayudar al tratamiento, pero era como unas condiciones bien específicas. Tenías que hacer todo un proceso de extracción, tenías que purificar y tienes que extraer ciertos componentes específicos de la planta. No era como que te prepararas una infusión en tu casa y te tomaras un té y con eso, si se lo dabas a alguien con autismo, se iba a curar. O sea, no tenía nada que ver. Y ella al comunicarlo en su video decía que sí se curaba, ¿no? Entonces este tipo de cosas pasa bastante. Tenemos a todos los influencers de la dieta keto, ¿no? Que hoy en día está como que ahí en TikTok está fuertísimo y en muchas redes, en Facebook y todos lados. Eh, La keto, la paleolítica, el ayuno intermitente, o sea, que algunas sí tienen sustento científico, pero como tú dices, es bajo ciertas condiciones específicas y como que no es para todos. exacto. Ese es otro Sí, detalle, o sea, generalizan mucho. Y se generaliza y es al punto de que dicen, es que si hay un señor pelón, fortachón de la dieta Señor keto, Pelón. muy gritón por cierto, que se la pasa diciendo que no, pues que las frutas, las verduras, no, las verduras no, las frutas y la avena y el arroz y todo esto son una mierda y que no se deben consumir, ¿no? Porque son lo peor de lo peor y solamente sigue tu dieta keto, todo lo demás no lo consumas, ¿no? Y obviamente pues muchos han salido pues a ponerlo en duda, a pues sale que pues las cosas no son tal cual, que los artículos que él muestra como evidencias pues los muestra muy sesgados, no da toda la información que debe y se olvida pues decir que, o como dices, no es para todos y se necesita al ir acompañado de un especialista para realmente llevar algo así. Pero pues obviamente este señor nos hace todo este show porque cobra en dólares por una consulta o por llevarte una buena dieta o por venderte algunos productillos, que es algo muy común en estas personas. Tienen una labia muy buena, se saben vender, te pueden vender cualquier porquería, pero... Y lo peor es que crean un fandom muy, muy arraigado que los defiende a capa y espada. Y aunque les digan lo que les digan y les muestren evidencias de que les mintió, que les engañó o que no les dio toda la información, dice yo, ahí no es me que, meto. Beto, acá entre nos, o sea, por pura estadística, va a haber algún sector de la población que sí le funcione como él dice las cosas. Claro, Tristemente, o sea, sí va a pasar, pero no va a replicarse eso con todos porque no todos tenemos las mismas condiciones, o sea, pero tristemente la gente dice, a mí sí me funcionó y aquí están mis evidencias. Y es como decía, amiga o amigo, pero es que tú tenías estas características y justamente ese tipo de cosas funcionaban para tu cuerpo. Y ujú, si llegaste a eso por esto, o sea, también no es magia, o sea, ese es el detalle, que nos venden remedios milagrosos y
Y y pues este no. tipo de cosas, y generalizan, que yo creo que es un errorzazo. Sí, yo creo que en esto de la nutrición y cuando venga el invitado que vamos a traer sobre nutrición, yo creo que nos puede explicar en esto de cómo pues cada uno es diferente, ¿no? Por lo el metabolismo de Yevet no es el mismo que tengo yo y el mismo que tienes tú y las dietas que vamos así pues tampoco deberían ser lo que le funciona a uno, pues no va a ser el otro. Por eso cuando alguien va a todo esto, cuando quiere, no sé, por ejemplo, bajar de peso o hacer ejercicio y aumentar masa muscular y todo, de hecho, pues las dietas son muy específicas y van en proporciones y van en todo para cada uno. Pero, por ejemplo, Por eso propongo, a ver, Yavet, tú di que Oh, no, 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 a ver, adelante, adelante, ¿qué propones? yo iba a proponer que, mira, Beto hace jugoterapia, Yavet la dieta de la manzana y yo hago Ah, la dieta de la luna. Bruno, si yo hago la dieta de la manzana, desaparezco, hermano. Yo necesito un super hábit de carbohidratos. vamos a ver a Yevet Así, de desmintiendo repente, mitos. vamos a ver Sí, no. a Yevet todo pálido, con Anda, ojeras, todo cricoso. sin pelo ya, Pero Y yo Yavet así, cumpliendo mi dieta, ¿no? Así pero que sirve, amigos. defendiendo la capa y Pero espada. algo muy importante, lo que quería comentar es que muchos de estos influencers que malinforman, por lo regular, siempre quieren vender una idea o quieren, pues, Venderte un producto, remunerarse un poquito de dinero. Ándale, sí, un producto, un estilo de vida, pero que les dé remuneración inmediata. un cursito, Un un cursito, webinar un consejo, un consejo. ¿Qué prefieres? ¿$100,000 o un consejo? o un consejo millonario. Pero vaya, algo que me he dado cuenta es que muchos influencers que yo catalogo como pues buenos, es bastante, puede ser subjetivo, pero también visto desde una lupa un poco objetiva es porque ellos solo quieren experimentar o divulgar ciencias sin tener nada a cambio. Y esto a veces pues les repercute en una forma positiva. Un ejemplo que ahorita tengo muy nítido en la mente es Quantum Fracture. No sé si lo han hoy escuchado. ¿Cómo no? También conocido como José Luis Crespo. Es justamente un divulgador de ciencia hispanohablante que él mismo siempre hace de sujeto de experimentos. Él pone a prueba él se mete a bolsas de vacío, que vaya, algunos de sus experimentos, muchos de los comentarios como son público, es una audiencia un poco crítica, sí, siempre le están sugiriendo, oye, en tu bolsa de vacío en la que te metiste para ver cómo se siente el vacío en tu cuerpo, pues algunos factores no son los ideales. Por ejemplo, tu válvula de paso, no, bueno, no tienes válvula de paso, entonces la presión que estás experimentando realmente no es un vacío, no es un alto vacío, entonces cosas así, ¿no? Te encuentras cosas más interesantes. A ver, él metió la mano también dentro de una cámara de vacío y ahí sí que casi pierde la mano, vaya, o sea, eh, pero bueno, no divertido porque casi pierde la mano, pero lo interesante es que está haciendo cosas para experimentar, para divulgar. También él mismo encuentra papers y él mismo lanza las preguntas. ¿Esto será real? Voy a recrear justamente cómo lo hicieron. Y si tengo los mismos resultados que ellos, pues podría ser algo interesante y podría aplicarse a otros experimentos. Y pues es algo que debe tener la ciencia, ¿no? Repetibilidad y reproducibilidad. Eso es algo muy importante en la ciencia y que los divulgadores también, si alguien quiere hacer divulgación científica o ser influencer científico, pues tenga en mente, ¿no? Algo de lo que comentaban ustedes es que a muchos no les va a servir algunas de las dietas, algunos de los remedios milagrosos, pero pues esto cae justamente dentro de la reproducibilidad y repetibilidad porque no estás investigando a fondo cuál es el principio activo que te está ayudando, que no es una simple infusión, tienes que hacer una destilación, una filtración, un proceso químico, etcétera. Y pues es muy curioso cómo estos influencers pues solo lo hacen por, por saber más, por conocer la verdad.
Entonces Y, es, y, y, y por eso y más, cómprelo en nuestro curso de pensamiento crítico. Y le vamos a agregar 1 kilo de café. no soy No, nerd, no, no. curso crítico, claro que sí. Curso crítico. Curso crítico le incluimos su café. Café no soy nerd, para que sea más crítico con los críticos. No, pero, Para que tenga cafeína en su cuerpo mientras es muy crítico. ajá, pero es que es curioso lo que mencionas, porque de hecho hacer divulgación de ese estilo difícilmente es redituable. O sea, Sí, realmente, o sea, Tienes que tener ¿cuántos? bueno, no suerte, sino como que tener algo muy especial que te distinga de los demás, como para realmente subir. Por ejemplo, el ejemplo claro está Javier Santaolalla, ¿no? Que en el área de física, pues es uno de los gigantes junto a Crespo, junto a, bueno, hablando a nivel español, ¿no? Tienen como que sí, algo Ajá, especial que los ha llevado a menos ser influencers de ciencia. y tienen trayectoria, ¿no? O Ajá, hay una sea, gran pues trayectoria. Santolaya estuvo en el CERN, tuvo, sabe hablar, también escribió un libro sobre el bosón de Higgs, o sea, sí sabe algunas cosas y lo transmite en un vocabulario más casual, más común. Exacto. sí, o sea, y así como ellos, o sea, ejemplos de influencers, al menos el robot de Platón, Ándale, de ciencia, Julio ese men está bien Profe, cagado. Sí. sí, o sea, Y fíjate que realmente, pero te digo, cada uno como que tiene algo especial, por ejemplo, el robot de Platón, la manera tan particular en la que comunica las cosas, Sus chistes malos, ¿no? sus También. chistes malos y todo esto, eh, y tiene eso que lo vuelve, pues, atractivo, ¿no? Y que muchas veces muchos que nos pues, pecan de, pues, de no, de ser muy planos o de no tener algo que te distinga del resto, y pues te quedas ahí en uno de tantos, ¿no? Porque en realidad divulgación de ciencia hay por montón. Bueno, quizá no como en Y, otros ámbitos, pero no tan famosos, ¿no? y también, bueno, hay un divulgador que creo que es estadounidense que es Veritasium. No sé si alguna vez lo han escuchado. Sí, es australiano, Ándale, australiano, sí. justamente ajá, Que les iba a decir de justamente él. no tiene, o sea, no tiene grados de estudios muy avanzados ni nada, pero él se conecta, o sea, siempre está conectándose con doctores de Cambridge, de Harvard, justamente para comprar sus experimentos y decirle, oye, este experimento no me está saliendo, ¿por qué crees tú? ¿Qué teoría tienes tú? Y él mismo dice, oye, pues, pues mi teoría no va por ahí, ¿no? Y Sí, de hecho justamente eso este no... debate o esta dialéctica es justamente lo que es enriquece. interesante el video, ¿no? Lo que es interesante. Y aparte hace apuestas, que es también algo muy divertido. Sí, de hecho es lo que les iba a recomendar también ese de Veritasium. Es genial. Recuerdo mucho uno de estos carritos que no sé si alguna vez lo vieron, que era como similar a como una L, o sea, como esto, y Pero con que, una propela, ¿no? ajá, como un reguiletito, ¿no? Aquí. Y Ajá, que se impulsaba sí. solo, bueno, que caminaba solo. Y fue todo fue un video como de, no me acuerdo si de como media hora, No, 20 fueron minutos. como 4 videos, sí, Sí, porque ¿verdad? o sea, la teoría newtoniana decía que no podía ir más, ese vehículo no podía ir más rápido que el viento, Ujú. pero increíblemente siempre registraba 10 kilómetros por hora más que el viento, o más, entre 10 y 20 kilómetros por hora Entonces, más. y hubo todo un debate ahí del por qué, ¿no? Hicieron varios experimentos. Sí, Si influía es que si le aplicaban un poco de inercia cuando lo colocaban, ¿no? sí, Tomaron un montón de factores. Y si bien trataban temas complejos, la verdad es que te atrapa por todo esto, la manera que lo dicen. Y ahí también había una apuesta, justamente, ¿no? sí, Y al final se llega a una conclusión muy interesante. Y cosas como esas están, o sea, si lo pueden, búsquenlo, está en Facebook. De hecho, en Facebook creo que tiene una versión en español. Entonces Sí, todo está traducido y sí, si también no, en YouTube está Veritasium normal en australiano y Veritasium, australiano, y Veritasium en inglés, español. australiano. Es que el inglés gringo y el inglés australiano es muy diferente, mate. sí, sí, es diferente. Igual Es como el escocés, como ¿no? El irlandés. ajá. No, sí, si le puedes entender a un escocés borracho, mis respetos. Ya sabes inglés. Exactamente, ya Esto es del puedes otro vivir en lado. Escocia. Sí. Pero Bueno, sí, o sea, realmente divulgadores, buenos divulgadores hay en todos los idiomas. Y sí, o sea, y también cuestionarse, o sea,
digo, acá entre nos no quiero quemar a nadie, pero también conozco gente del ámbito científico que tienen hasta su SNI y creen en el horóscopo. Entonces, o sea, tanto hay gente que se Y no cuestiona y juzgamos, todo, no juzgamos, pero Cada quien solo no diré, sus... pero sé, puntos suspensivos, ¿no? no juzgamos abiertamente, pero internamente en tu mente te cuestionas, dices, ah, no sé, te pone en duda también. Sí, te pones en duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque muchas veces la gente que tiene un grado académico piensa que lo sabe todo. No es cierto. Si pones Ah, a sí, un eso doctor sí. en materiales a hacer su declaración ante el SAT, va a tener problemas. O sea, no saben todo, no saben todo. Es que la especialidad cuenta. Sí, sí, o sea, a eso voy. O sea, también es reconocer que uno se vuelve docto en un tema, no es que lo sepas todo, porque Exacto. eso Y, pasa. y hasta eso, que aunque seas doctor en un tema, a veces pues evoluciona el tema, ¿no? Y puedes quedarte un poco rezagado, pero el punto es siempre estar informándote. Sí, y Estás hablando de, yo pensé que ibas a hablar de ese influencer que junto con Rosalind Franklin se atrevió a poner un tuit que decía que genéticamente hablando, los negros eran inferiores. Y tú dices, caray, pero eres ese ya no... prácticamente el padre de la genética y dices eso, dices, no sé, por un lado dices, el padre de la genética, si el padre de la genética dice que genéticamente hablando los negros son inferiores, dices, pues No, puede pero, o ser, sea, sí tenía pero ese ejemplo no, en mente, pero no manches, o sea, y No eso es ejemplo de sé. influencia, eso ya es más influencia de una creencia propia que, Y, pues, vol- que evidencia, y es y totalmente, si volvemos a no hay lo mismo. evidencia, No tuvo evidencia de nada, ¿no? Hacer una aseveración así, pues sin nada que lo respalde, pues está. Caes en la pseudociencia. oye, pero tiene un Nobel, ¿Y eso pero tiene un qué? Nobel, Beto, y bueno, que su investigación ayudó, sí, que sus creencias estaban medio erradas también. Y que el Nobel te vuelve un experto en todo, pues no. Y hace que tu palabra sea no, palabra de Dios, pues tampoco. ¿Cuántos? Acuérdense Amén. que existe la maldición de los Nobels. Quizá en algún momento volvamos a hablar de la maldición de los Nobels. ¿De cuántos Ándale. Nobel han terminado en la pseudociencia? No, no ha sido solo uno. Ha habido muchos sí, no, que han terminado en la pseudociencia. Es que el poder corrompe, Beto. El poder corrompe. igual y no, igual y es demasiada verdad que dicen, ay, de seguro puedo hacer que esto sea válido. Si, 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 Si yo lo creo, es si así, de es real. repente, si tú lo deseas, que lo puedes lograr, solo tienes que confiar mucho en ti En el y seguir. Sí. universo. Por eso los Sí. verdaderos premios, Palabras de, los buenos son los IG Nobel, no los Nobel. pero, pero palabras de Paulo Coelho, dice Bruno. Sí, Ándale. ¿Sabes? De ahí viene pues mucho la responsabilidad y también pues como que hacer conciencia de la gente que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esto no es como que si es un influencer científico, pues no es como que hay que dejar de lado el fanatismo, ¿no? Porque mucho viene de ese problema, de que idealizas a alguien y no porque alguien esté en el ámbito de ciencia, no porque alguien haya ganado muchos premios, no porque alguien tenga todos los títulos ahí por haber, pues hay que idealizar a las personas, ¿no? Digo, ni siquiera en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, es recomendable idealizar a quien tenemos al lado, pues mucho menos en alguien que solo conocemos una parte de sí, ¿no? Su parte pública o sus logros académicos o lo que tú quieras, pues no hay que idealizar nunca a nadie, ¿no? Ni siquiera con los artistas favoritos ni nada, pues menos en la parte de la ciencia, porque muchos lo que pasa es que terminan en ese fanatismo al punto de que dicen, no, pues yo solo le creo a tal influencer y si él no lo dice, yo no le creo, ¿no? Yo solo le creo a tal persona y si no lo dice, pues... Y un ejemplo claro, porque me acuerdo, seguramente muchos les sonará al buen Rafa Carvajal, que alguna vez estuvo con nosotros en el capítulo estudiantil dando una charla Uh, muy bueno. Tiene una manera muy padre de comunicar. Él es en la parte de alimentos, de ingeniería de alimentos. Tiene una forma muy padre de comunicar. Y en una ocasión, me acuerdo que se equivocó. Bueno, él hizo respondiendo sobre un tema que le preguntaron. Y dentro de la explicación, pues se omitió ciertos detalles y cayó un poquito en un error, ¿no?
Y entonces alguien más, otro influencer, que es este chavo, se llama Aries Terrón, no sé si Ah, lo sí, ubican, le Sí, sí. contestó y le dijo pues que estaba equivocado, ¿no? O sea, que lo que había dicho pues no era del todo cierto y le dio los argumentos y le dio pues las referencias y todo. Y muchas personas empezaron a criticarle, ¿tú qué vas a saber, no? Si tú no eres, él es bueno y él sí sabe y tú no sabes. Y ahora resulta que cualquier tonto sabe y no sé qué. Porque en ese momento, por ejemplo, Rafael estaba más arriba en seguidores que Aries, ¿no? Y entonces le empezaron a decir esto y que si yo solo le creo a Rafa, no a otro cualquiera. Y no sé qué, ¿no? Y lo que me pareció muy padre y la humildad y lo como creo que un ejemplo que se debería seguir es como Rafa en algún momento dijo, sí, tienes razón, yo me equivoqué, ¿no? Y contestó, sí, tienes razón, me equivoqué, fue error mío, ¿no? O sea, a ver gente, o sea, como, a ver gente, sí, sí, me equivoqué, o sea, lo dije y ese es cierto, ¿no? Lo que dice él es cierto, yo me omití esos detalles y pues ni modo, ¿no? O sea, de hecho, de eso se trata la ciencia, ¿no? Cuando uno va, de hecho ya si hablamos más en el ámbito más especializado, si tú estás dando una exposición y dices alguna barbaridad, pues cualquiera te puede corregir, ¿no? Y no por eso te vas a hacer enemigo de él, sino simplemente pues oh, sí. aceptas. Bueno, cada quien y su madurez, ¿no? Sí, de hecho sí, tiene que ver mucho con este tipo de madurez para saber afrontar las críticas, Exacto. porque realmente, vaya, a todos nos puede pasar. Por eso muchos artículos no dicen esto es verdadero, sino dicen que hacen sugerencias. O hipótesis o Realmente, teoría, ¿no? ajá, o hipótesis, o dice, o, sí, exactamente, o sea, hacen sugerencias, plantean teorías de cómo son los fenómenos. No dicen, la verdad absoluta es esta. Es ¿No? muy complejo y muy complicado llegar a ese tipo de cosas. Por eso, por ejemplo, en el área de la medicina, para que un medicamento se apruebe, pues tiene que pasar cierto tiempo, ciertas pruebas, etcétera, etcétera, y un consenso en la comunidad para decir, ok, vamos a aplicar esto, pero sabemos estos riesgos de entrada. Entonces, sí es un proceso, pues, Sí, un tanto complejo. y aparte después de eso se siguen dando seguimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas creen que porque algo ya salió hace muchos años al mercado, no se sigue dando un seguimiento. La verdad es que sí. Porque siempre puede ocurrir o puede surgir nueva evidencia de que algo, pues resulta que se ha encontrado que puede generar ciertos problemas, ¿no? A muy largo plazo. Pero pues cómo estudias, por ejemplo, un efecto a 20, 30 años después, ¿no? Pues tienes que dar un seguimiento y un seguimiento. De ahí que muchas veces efectos adversos luego en muchos medicamentos se van agregando, ¿no? Como de que bajo ciertas condiciones muy particulares, esto puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ser, quizá al 99.9% de la población no le pasa absolutamente nada, pero aún a ese pequeño porcentaje que queda, pues resulta que algo sí le puede pasar, ¿no? Entonces puede ser que le dé, no sé, diarrea, ¿no? A ese pequeñísimo porcentaje y se agrega, ¿no? Se van y por eso están los medios para que cualquier efecto adverso se diga. Pero también no es como que tú puedas ir mandar y decir, yo me pasó tal eso, ¿no? También hay que demostrar que realmente te pasó. Porque pues sí, tú puedes mandar cualquier reporte, pero no, pues eso no implica que sea real, ¿no? También se tiene que verificar y tiene que ver que si realmente eso pasó. Pero bueno, pues ahí está la situación. De hecho, ¿sabes otra que me acuerdo ahorita? Esta chica de acá, de otra española, que era la gata de Rodinger. No Ajá. sé si la ubican ustedes. Recuerdo, ella también hace como que ella no como tal no es de la ciencia, creo que es como ni algo de comunicación o algo así, pero se dedicó a la comunicación de la ciencia. No recuerdo qué carrera específicamente hizo, pero creo que sí tiene que ver algo con comunicación. Pero pues se dedica como a hacer divulgación. Y justamente recuerdo que en un momento le fue muy criticada porque al principio de la pandemia, pues ella en base a la evidencia que había, pues dio las recomendaciones y todo lo como empezaron, ¿no? A ver, tranquilos para que no haya escasez de cubrebocas ni nada. De momento con la evidencia que tenemos, que por favor, pues solamente las personas enfermas, que tengan los cubrebocas para esto, ¿no? O sea, que no fuera una locura de ir a comprar todos de momento, sino para personal esencial y después los enfermos, ¿no? Después pues resultó que había muchos asintomáticos, ¿no? Se descubrió hubo más información disponible y en base a esa información pues ella actualiza lo que está comunicando, ¿no? A ver, y si fue un seguimiento continuo de esto y esto y esto.
¿Y qué pasa? Pues que llega el ataque de es que tú estás, dices una cosa un día y otro día dices otra, los científicos no saben, todos nos engañan porque todo unos días dicen que una recomendación, al siguiente dicen otra y después otra. Y es que es esa parte también de hacer conciencia y también la ignorancia científica que tenemos de que pues no puedes saber todo en un momento De dado, ¿no? todo. O sea, y hay cosas, más cuando te enfrentas a algo desconocido, pues que tienes que ir viendo la evidencia. Es como cuando vas al médico y tienes una enfermedad rara, ¿no? Y tienes unos síntomas, pero no te encuentran. Tus síntomas encajan en un montón de enfermedades. Pues tienes que ir viendo, tiene que haber unos estudios o tiene que haber todo para tener más información y ahora sí poderte dar un diagnóstico. Pasa y es lo mismo en temas como estos. Entonces, pues es creo que una de también las partes negativas que tiene eh, la parte de ser influencer, ¿no? Que te puedes equivocar o a la par también puedes haber dado una información no del todo cierta o no. Tus fanáticos arraigados te pueden defender a capa y espada, otros te pueden pues casi querer crucificar, ¿no? O culparte de ciertas cosas. Entonces tienes de todo. Y yo creo que también eso influye mucho en que haya personas que cuando siguen una cierta corriente, para no caer mal o para no perder seguidores, prefieren seguir por esa corriente, aunque ya ni siquiera, aunque Sí, ellos sepan que esté mal, ¿no? sí, sí, Pero por exacto. evitarse el conflicto, por evitarse el perder ese apoyo que en su momento tienen, pues mejor siguen ahí, ¿no? Ellos pueden ser conscientes de que lo que están haciendo Uh, está mal, pero sí, y hay muchos ejemplos de eso, que tal vez toquemos en otros capítulos. Por ejemplo, la cienciología nació justamente por eso, por la terquedad ¿Qué? sí, exacto. y por mantener justamente una idea muy, muy errónea, pero así nació. La cienciología, la que ¿Me estás seguían diciendo el que buen Tom Tom Cruise nos Cruise. engaña? No, para nada. Tom, Yo Tom fui a ver Cruise, Top Gun. Tom Cruise fue engañado también. Fue otra víctima más. No. Muchísimo. Sí, un buen de artistas, ¿no? Pero También sí. y un buen de personas. De hecho, Fuera creo del que un coto, poco de la gata de Schrödinger sí, ataca mucho estas corrientes como las terraplanistas, las vacunas con grafeno Sí, un o montón la de cosas. cienciología. Todo esto lo ataca ella. Y de hecho Ah, se pone en riesgo porque luego se mete de infiltrada a muchos de estas sectas y cosas raras. Va a los congresos de los que se creen iluminados traídos necrofilia. traídos por por extraterrestres, se mete a congresos de terraplanismo y todo eso. Y luego en Sí, su sí, sí, canal sí. cuenta la historia y qué pasó y hace entrevistas y todo este rollo como para el contexto de todo lo que pasa, ¿no? Y creo que de las últimas series que hizo fue algo sobre la cienciología justamente, en la que se metió a una de estas sectas y aprendió y mostró todo lo que estaba pasando, ¿no? Que al final de cuentas pues algo pues yo, que hay que informar de los riesgos que puede haber, de cómo te pueden estafar con un montón de cosas. Y eso que su canal va mucho de eso, ¿no? De contradecir estafas, de estar desmintiendo tantas cosas. Y que y de hecho en alguna ocasión la atacaron, estuvo bajo amenazas, la hackearon sus cuentas y todo el rollo. Y porque pues al final de cuentas eres figura pública y al hacer este tipo de cosas te expones, ¿no? Sí. pues yo solamente quería decir que donde rentaba antes en Querétaro, me llegaba este como los atalaya de la cienciología. Yo supongo que era porque los que vivían antes ahí, eh, pues tú sabes, tenían esa relación. Entonces como que nunca lo dieron de baja, seguían pagando y seguían llegando ese tipo de cosas. Pudiste Se haber me hizo muy conocido a Tom Cruise, interesante, Bruno. probablemente. En algún momento, no, la neta no, nunca pensé meterme esa cosa, pero sí como por morbo o como para ver. Nada más que cuando empezaban a decir que necesitabas meter dinero, yo dije, Ah, no, esto sí. no es para mí. Mejor No, no. esta no es para mí. Sí, no. Pues es que si no, No, cómo se mantiene la secta, Bruno? Si no metes dinero, ah, hay que pagar, mi suscripción, mi hay que pagar tu suscripción. suscripción. Si no, ¿cómo le van a mandar los atalayos a cada casa? Pero Bueno, bueno, pues este fue un pequeño episodio sobre influencers.
Así que influencias de ciencia y todo esto. Así que pues ya ahí pueden dejar en sus comentarios cuáles son sus influencers favoritos. ¿Conocían algunos de los que le mencionamos aquí o no? ¿Cuál les recomiendan, no? ¿Por qué no? También Que faltaron otros, Etiqueten ¿no? a los, Pero a los que no. etiqueten a Etiquétenlo. los que no. Ahí. La verdad es que hay un influencers hay muchísimos. Aquí hablamos solo algunos ejemplos, otros ni los mencionamos sí, para no por darles ejemplo, hay un promoción. influencer buenísimo que se llama AM Scientist. Buenísimo, ¿eh? Sí. Síganlo. Que ya ni hace nada, Como que ¿no? le tira mucho a la quiropraxia. Ya ni sube nada desde hace mucho tiempo. Ah, ese men, ¿eh? Ya no lo sigan entonces. Es que, no, es que lo empezaron a atacar, entonces tiene que cubrirse ahorita. Pero va a resurgir, va a resurgir. Tiene que esconderse para huir de los quiroprácticos. Ándale, te van a empezar a atacar con No con vaya a sus ser, armas portátiles. Órale. no vaya a ser. En una de esas aparece uno. Pues nada, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vamos, nos vemos en el próximo episodio. Que pues ya veremos qué tema traeremos en la siguiente. Así que pues tenemos muchas cosas pendientes. Bueno, tenemos el episodio sobre las series, el episodio sobre nutrición y muchos otros temas que por ahí están en el cajón. Así que no se los pierdan, estén atentos. Sí, necesitamos un otaku para el de Ajá. anime. Necesitamos un otaku para anime y ciencia. O sea, ahí está. Tenemos mucho material, así que estén atentos a las redes. Recuerden que nos encuentran en todas las redes como No Soy Nerd 89 y pues a nosotros como Bruno como BRFH89, FH89. Yevet como Yevet López, arroba Yevet López y a mí como arroba MDScientist. Nos vemos en el próximo. Adiós, bye bye. Gracias por estar con nosotros esta semana. ¡Uh!